Teníamos dos autores que se llaman Manuel López Aguilar y Josefina Rodríguez Vicente, de lo que costaban dos libros titulados 2000 jóticas nuevas para cantar y el libro de las 5000 jotas. Tras muchas llamadas y peripecias, se les encontró en Valencia, eran marido y mujer, o sea, los buscábamos cada uno por su parte. Y él tenía 93 años, ella 91, creo que aún viven en Valencia. Y él es el único superviviente de la cueva de la Druñán. ¿Alguien sabe lo de la historia de la cueva de la Druñán? Pues escribió un libro hace 4 o 5 años, un escritor aragonés, sobre un hecho histórico en Castellote, que cayó en zona roja. Allí fusilaron a muchos, incluso a un cura que sale en el diccionario, el padre Sancho, autor de una obra muy interesante de primeros de siglo. El padre Sancho estaba ahí en el monasterio del Olivar y bueno, pues se escapó, pero lo encontraron por el monte y se lo cargaron como está mandado. Y bueno, pues entonces Castellote y un cierto número de gente se consiguió refugiar en esta cueva de la Druñán, que era de dificilísimo acceso, había que subir con cuerdas y tal, y allí supervivieron pues 8 o 9 meses. Había algunos del pueblo que sabían y arrostrando todos los peligros, les subían la comida con cuerdas y tal. Lo raro fue que no fueran descubiertos y bueno, al final pues consiguieron salvarse. Bueno, pues este señor, que era maestro, escribió, durante su estancia en la cueva, escribió un diario de sus peripecias en la cueva. Y lo legó al grupo de estudios Masinos. Por razones que no sé, pero que dan que pensar, el diario dicen que se quemó. Esto no hace muchos años. Pues este señor, ya con 80 y tantos años, claro, le habría dado tantas vueltas a esa historia, lo llevaba tan en la cabeza, que volvió a escribir el diario. Dice, prácticamente no me está igual que lo había escrito, lo recordaba. ¿Mm? Y ese fue el material que le dio a este amigo escritor para esta obra, que cuenta la peripecia de la cueva de la Druñán. Otro caso curioso es el de Arturo Romaní de Céspedes, cuyo nombre quizás suene a alguno. Arturo Romaní de Céspedes fue condenado con Mario Conde por el caso este del Banco Español de Crédito, ¿no? Bueno, pues entonces yo contacté con él porque quería saber si era... Bueno, él era familia... No, él no es Arturo Romaní de Céspedes, él es Arturo Romaní. De un poeta modernista aragonés que escribió bastantes libros y que tuvo bastante protagonismo en la Zaragoza de los años 20. Pues no solo lo conocía y demás, sino que había escrito un libraco novenal que había repartido entre sus amistades, así de gordo, sobre su tío abuelo o abuelo, me parece que era, ¿no? Félix Basanta, no sabemos nada de él, ¿no? Y por internet vi un Félix Basanta, que había una calle en un pueblo de la provincia de Córdoba, en Argentina. Bueno, pues a partir de entonces se contactó con Villadolores, a donde llegó en 1907. Luego yo, cuando estuve en Argentina, hice alguna investigación más y a través de eso conseguimos sacar algo. O Sara Campro, puedo decir su nombre porque ya se ha muerto, firmaba Sarpla, una autora malísima. Esta señora, que también había desaparecido, localicé su dirección en el Boletín Oficial de Aragón por no pagar una factura de vertidos y basuras. Elvira García Muñoz es la decana de los autores aragoneses. Acaba de cumplir 105 años y está en el Amparo de Zaragoza. Y su último libro se llama Sueños, Amor, Poesías, aquí están. Bueno, pues como digo, el caso de los descubrimientos ha sido centenares, la aclaración de fecha y lugares de nacimiento, de muerte, centenares de autores, obras desconocidas de las que no se tenía noticia de publicación, por decir una. José Salamero fue un tío de Costa que le ayudó en su carrera, ahora que estamos en el centenario de Costa, y del cual se hablaba si había publicado una novela de carácter filosófico religioso que se llamaba Eberhardo o el pensador de la Germania. Pero esta obra no se había localizado. No, nadie la conocía. Bueno, no se había localizado porque me apareció en una revista que se llama La Lectura Católica, de 1879-80. O sea, se había publicado, pero en folletón. Poemas de Solacín, que ahora he publicado en la revista de Toria, muchas cosas. Bueno, pues un poco este es el proceso del diccionario, muy abreviado, ¿no? Que bueno, pues como he empezado por la literatura, quiero terminar con ella, ¿no? Lo del diccionario, pues es un rollo, es una cosa de rata de biblioteca, sí, pero en cierto modo yo creo que es la culminación de esa relación, de ese amor con la literatura, que es lo que ha llenado mi vida, ¿no?
he hecho otras cosas, pero ninguna con tanta intensidad y continuidad como lo literario. O sea, yo tuve vocación desde muy chiquitico, he escrito literatura, la he enseñado, he hecho crítica, he vivido rodeado de libros que no me han dado otra cosa que felicidad y ningún problema, y este diccionario pues podría ser como una alegoría y una culminación de esa vida dedicada a la literatura, ¿no? Y entonces, como digo, también he querido, no sé si con éxito, que no solo fuera un instrumento de consulta, sino que hubiera artículos que pudieran leerse. Entonces, ya digo, me gustaría que este diccionario, aunque sea un poco contradictorio, tuviera algo de ese placer, de esa aventura que está en la literatura, ¿no? O está en el conocimiento más profundo de los ejemplares humanos que supone la literatura, en la pesquisa de sus conductas, ¿no? En esa especie de curiosidad sana que nos proporciona la literatura de saber más, de profundizar más. Hasta cierto punto, ¿no? En este diccionario sí que se pueden encontrar esos libros raros, esos autores extraños, insólitos, diferentes, estrambóticos, esa otra parte de la literatura, y luego también la literatura de verdad, ¿no? O sea, ahí está Sender, en una época que no ha sido muy brillante para la literatura aragonesa, puesto que hay un desierto tremendo de calidad entre Braulio Foz y Sender, pero también están esos autores, Miguel Labordeta, Braulio Foz, Sender, los pocos que merecen la pena, ¿no? Y bien, es verdad que Internet ha dado cumplimiento a muchas de las fantasías de los buscadores, de aquellos que decíamos que somos tan curiosos, que nos gustaba siempre llegar a donde no podíamos llegar, ¿no? Pero, sin embargo, a pesar de que eso es cierto y que se lo reconocemos a Internet, es verdad que sigue vigente el placer máximo para un buscador de libros, ¿no? Y es encontrar bajo 7 estados y cubierto de polvo, ir a una librería de viejo y encontrar ese libro del cual a lo mejor ni sospechaba su existencia, o ese autor que te permite completar una tesela más, pues, de ese interminable mosaico de lo desconocido que constituye la memoria del pasado, ¿no? Bien, pues por tanto, para terminar, la lectura es un placer sin contraprestación, ¿eh? Entonces, el resto de los deleites de la vida, como he dicho antes, casi siempre tienen un precio. Pero leer nos hace más sabios, nos lleva a vivir vidas que el tiempo y el espacio nunca nos permitirán alcanzar. Nos transporta a épocas y ámbitos que de otra manera no conoceríamos, y de los que nos hace sentirnos además partícipes. Nos distrae, nos entretiene, nos procura esa satisfacción a la vez concreta y difusa de que no hemos perdido el tiempo, sino que hemos enriquecido nuestro acervo, divirtiéndonos, entendiendo y entendiéndonos mejor, haciéndonos más comprensivos en los dos sentidos literales, de contener y de comprender lo de fuera. A cambio, lo único que tal vez perdemos es vista, ¿no? Pero ¿quién no envidia las gafas de Valle Inclán o de Quevedo, ¿no? Que hasta les dio el nombre. Si solo con ella se pudiera escribir como él, pues sería muy cosa nueva. Y bueno, como siempre que se habla de libros se termina hablando de Borges, pues fue él quien acuñó aquella frase de las formas de la felicidad, ¿no? Aunque no se puede obligar a nadie a ser feliz, solo el desear leer un libro es una señal de que estamos una persona que no desea nada malo, ¿no? Mi deseo sería que ustedes también quisieran leer un libro y que gustaran de leer este diccionario. Gracias. Ahora, como muy bien has dicho, que es muy difícil el acotar y la literatura es universal realmente, vamos a leer unos poemas de grandes autores españoles que han dedicado a aragoneses. Antonio Machado. La poesía que le dedica Antonio Machado a Julio Alejandro cuando edita su primer libro. Dice a Julio Castro, de Antonio Machado: desde las altas tierras, donde nace un largo río de la triste Iberia, del ancho promontorio de Occidente, vasta lira hacia el mar de sol y piedra, con el milagro de tu verso he visto mi infancia marinera, que yo también, de niño, ser quería pastor de olas, capitán de estrellas. Tú vives, yo soñaba, pero a los dos, hermano, el mar nos tienta. En cada verso tuyo hay un golpe de mar que me despierta sueños de otros días, con regalo de conchas y de perlas. Estrofa tienes, como vela hinchada de viento y luz,
y copla, donde suena la caracola de un tritón y el agua que le brota del delfín en la cabeza, roncas sirenas en la bruma, faros del puerto que en la noche parpadean, trajín de muelle y de algo más. Tu libro dice lo que el mar nunca revela, la historia de riberas florecidas que cuenta el río al anegarse en ella, de buen marino, oh Julio, no de marino en tierra, sino a bordo. Bitácora es tu libro, donde sonríe el norte a la tormenta. Dios a tu verso y a tu barco guarde, seguro el ritmo, firmes las cuadernas, y que del mar y del olvido triunfen poeta y capitán, nave y poema. Tardecilla del Jueves Santo, a José Bello. Cielo de Claudio Lorena, el niño triste que nos mira y la luna sobre la residencia. Pepín, ¿por qué no te gusta la cerveza? En mi vaso la luna redonda, diminuta, se ríe y tiembla. Pepín, ahora mismo en Sevilla visten a la Macarena. Pepín, mi corazón tiene alamares de luna y de pena. El niño triste se ha marchado. Con mi vaso de cerveza brindo por ti esta tarde pintada por Claudio Lorena.